Hola chicos, vamos a resolver los ejercicios sobre el cálculo del área. Veamos. El ejercicio 7 pedía el área entre la función igual a 3x cuadrado menos x más 1, x igual a 0, x igual a 4 y el eje x. Cuando nos dice x igual a 0, x igual a 4 nos está dando los extremos del intervalo, por lo tanto será la integral entre 0 y 4. Pero antes, como siempre, tenemos que ver cuáles son los posibles puntos de corte, además del 0 y el cuarto, y para eso igualamos a 0. Al resolver la ecuación de segundo grado, en este caso me queda la raíz de un número negativo y por lo tanto no tiene solución. Luego el área va a consistir en la integral entre 0 y 4. Siempre le ponemos valor absoluto. Esta integral es una integral inmediata, aquí la tenemos, y aplicando la regla de Barrow sustituimos por 0 y por 4 y el área nos da 60. ¿Qué es lo que quiere decir en realidad que el área nos haya dado 60? Pues bien, se trata de una función de segundo grado, por lo tanto una parábola que pasa por el punto 0,1 y en el punto 4 sube mucho y como hemos visto no corta, puesto que no tiene solución, no corta en el eje X en ningún punto, con lo cual el recinto es este de aquí, el recinto que estamos calculando es este de aquí, este que queda aquí en medio. El 8 nos habla de una curva que en realidad, como vemos, se trata de una recta. Pero eso no nos preocupa a la hora de calcular, se hace exactamente igual. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es igualar a 0. En este caso nos da una solución 2/3 que pertenece al intervalo menos 1, 1, que era donde nos estaban pidiendo el cálculo del área. Por lo tanto, en la gráfica, entre el menos 1 y el 1 está el 2/3 y ello nos obliga a dividir el cálculo del área en dos integrales. Siempre, esto es muy importante, poniendo valor absoluto a cada una de las dos integrales, como ahora después comentaremos. Se trata también de una integral inmediata, la resolvemos, sustituimos por Barrow y aplicando el valor absoluto nos queda 13/3. Fijaos lo que os decía. La primera parte nos ha dado menos 25 sextos, negativo, por lo tanto quiere decir que estará por abajo. La segunda parte un sexto que está por arriba. Si no ponemos bien el valor absoluto, de verdad que esto es muy importante. Si el valor absoluto es un error que se suele cometer mucho. Si el valor absoluto se lo aplicamos a todo, en lugar de por partes, a cada integral, como estamos diciendo, pues lo que nos quedaría es menos 25 más 1, menos 24 sextos, su valor absoluto sería 24 sextos, pero como veis es erróneo. ¿Cómo queda el área vista en el dibujo? Se trata, como decíamos, de una recta que pasa por el punto menos 1, menos 5, por el punto 1, 1 y corta al eje, como estaba calculado, en el punto 2/3. Pues bien, la primera parte es este triángulo, que es lo que nos había dado menos 25 sextos, menos porque está por debajo del eje. Un sexto es el otro triángulo que tenemos aquí, más pequeño, que es el que queda por encima. Cuando calculamos el valor absoluto, la suma de los dos nos da el área. El ejercicio 9 nos habla del área bajo la curva igual a raíz de x entre 0 y 4. Como siempre, tenemos que igualar a 0 y en este caso la única solución nos da en un extremo del intervalo. Por lo tanto, esto no nos va a afectar a la integral cuyos extremos van a ser el 0 y el 4. Calculamos la integral, como siempre, con el valor absoluto. Ya sabéis, la raíz de x la ponemos como x elevado a un medio y así nos queda como una integral inmediata, cuyo resultado es 16/3. La raíz de x tiene forma de parábola horizontal, bueno, media parábola como sabéis, y este es el recinto que queda entre 0 y 4. No nos dice nada respecto al eje porque es evidente que forma un recinto cerrado con el eje x. En cuanto al 10, tiene dos particularidades en el enunciado. Una es que nos dan el polinomio factorizado
Y otra que quería resaltar es que nos dice que calculemos el área entre las rectas x igual a 1 y x igual a 2, que es lo que nos ha pasado en el resto de ejercicios, es lo habitual, nos dan los límites de los extremos del intervalo, pero luego nos habla de la recta y igual a 0. La recta igual a 0 es una manera solapada de decir el eje x, no hay que preocuparse por ello. El hecho de que el polinomio esté factorizado nos ayuda a la hora de resolverlo, porque como siempre tenemos que igualarlo a 0. Al estar factorizado directamente sacamos las soluciones, que son 1 y menos 1. El 1 pertenece al intervalo, aunque sea uno de sus extremos, y el menos 1 queda fuera del intervalo. Recordad que el intervalo es este de aquí, es el 1, 2. Por lo tanto, si el menos 1 queda fuera, no nos afecta en la resolución del cálculo del área. El 1 está, como digo, en el extremo, pues la integral tenemos que resolverla entre 1 y 2, que es lo que hacemos. Ahora bien, a la hora de integrarla, por lo menos a mí me resulta más cómodo integrar el polinomio, que es una integral inmediata. Por lo tanto, lo que hago es multiplicarlo, obtener el polinomio y directamente resolver la integral, que me queda en este caso 11 medios. En cuanto a la figura, se trata de un polinomio de grado 3 cuya gráfica es aproximadamente esta. Fijaos, como nos pedían el área comprendida entre 1 y 2, es este pequeño, digamos, triángulo que queda aquí entre el 1 y el 2. El menos 1 quedó fuera de ese recinto y por lo tanto no interviene. Alguno de vosotros me ha preguntado, y esto me parece muy interesante que lo tengamos en cuenta, ¿qué ocurre cuando en algún área de estas, en algún ejercicio, no nos dan intervalos? Mirad, este podría ser un ejemplo. Imaginaos que el ejercicio fuera el mismo, pero no nos hablan de las rectas x igual a 1 o x igual a 2. Y solamente nos dan la función y el área comprendida entre ella y el eje igual 0, es decir, el eje de las x. Bueno, pues en ese caso tendríamos que igualar a 0 y fijaos que el único recinto cerrado que queda entre la gráfica y el eje de las x es este de aquí. En ese caso tendríamos que igualar a 0, nos da menos 1 y 1 y calcularíamos la integral entre menos 1 y 1, insisto, porque es el único recinto cerrado. El recinto que queda aquí entre el eje x y la gráfica es infinito, como alguno de vosotros me había apuntado, y por aquí lo mismo, entre la gráfica y el eje de las x el área sería infinita. Por lo tanto, si no nos dan extremos, en este caso, si no nos dijeran x igual a 1, x igual a 2, el ejercicio tendríamos que hacerlo de forma similar, pero entre menos 1 y 1. ¿De acuerdo? En el ejercicio 11, la curva es un poquito más complicada. Se trata de un cociente, pero bueno, el procedimiento es el mismo. Mirad, igualamos a 0 y lo único que ocurre es que esta integral ahora ya no es inmediata. Bueno, no hay que olvidar que se trata de una integral. Entonces, antes de continuar, bueno, lo que he hecho es hacer la parte. Y la manera como la he resuelto es por medio del método de sustitución. Ya recordáis, he llamado t al denominador x cuadrado menos 2, calculo diferencial de t, despejo diferencial de x, y a la hora de sustituir veo que la x se va con la x. Por lo tanto, me queda en realidad una integral inmediata que es el logaritmo neperiano. Es el logaritmo neperiano de t, que luego hay que sustituir la t para deshacer el cambio. Entonces, cuando ya tengo resuelta la integral, es cuando continúo y aplico la regla de Barrow, sustituyendo por 3 y por 2 como hemos hecho en otras ecuaciones. El resultado es esto. Y la figura quedaría algo así entre 2 y 3. En realidad es una curva más complicada, tiene un par de asíntotas verticales en raíz de 2 y menos raíz de 2, pero el trozo comprendido entre 2 y 3 quedaría de esta manera. He ido haciendo los dibujos para que lo entendáis mejor y porque también es muy típico que lo pidan. Es muy normal que un ejercicio de BAU diga dibuja el recinto y haya el área comprendida. No se trata de una gráfica con todos los pasos como aprendimos la evaluación pasada, sino simplemente dar unos cuantos valores y representar la función.
Bueno, en este ya no lo hago en todos, hago alguno, pero no lo hago en todos. El ejercicio 15 tiene el mismo enunciado para todos, siempre es de la misma manera, nos dan dos funciones y nos pide calcular el área del recinto comprendido entre ellas. Siempre seguimos el mismo esquema. Las dos funciones las restamos y trabajamos con la función que nos resulta, con la diferencia. En este caso, x cuadrado menos 4, una función sencilla, y siempre, como hemos hecho en los ejercicios anteriores, igualamos a 0 y así obtenemos los límites de integración. Es una integral bastante inmediata, aplicáis barro, el resultado es 32 tercios. Lo mismo nos ocurre con todos en realidad. El b lo mismo, restamos f menos g, nos queda esta función, la igualamos a 0 y nos va a dar los límites de integración, que en este caso son más menos raíz de 2, de menos raíz de 2 a raíz de 2. Integral inmediata, la aplicamos barro y la resolvemos. En lo que respecta al c, es un pelín diferente por la sencilla razón de que se trata de el resultado de la resta de las dos funciones, es un polinomio de tercer grado y tiene, al igualar a 0, tiene tres soluciones. Bueno, a lo que nos obliga esto es a resolver la integral en dos partes. Tenemos que calcularla, puesto que las soluciones son 0, 1 y 2, por un lado de 0 a 1 y por otro lado de 1 a 2. Vuelvo a insistir, perdonadme, pero es que es muy importante y se equivoca mucho la gente aquí, que el valor absoluto tiene que ir con cada una de las integrales. Las hacemos en realidad por separado, es una integral inmediata también, y fijaos, si no hubiéramos tenido la precaución de ponerle el valor absoluto a cada uno de ellos, un cuarto menos un cuarto nos quedaría 0, y sin embargo el resultado es un medio. Por lo que respecta a los siguientes, el d es de la misma manera una diferencia de dos funciones. También nos quedan tres soluciones y al quedarnos tres soluciones tenemos que hacer lo mismo. En realidad, si os fijáis, nos ha quedado la misma función y da el mismo resultado que la anterior. En el e nos queda x cuadrado menos 1, función sencillita, el resultado es 4 tercios. En el f restamos, nos queda esta función, igualamos a 0, siempre tenemos que igualar a 0 en todas para obtener los límites de integración, resolvemos integrales inmediatas y nos queda. Y lo mismo ocurre en el f. En el f nos queda, al restarlo, una ecuación de segundo grado, encontramos la solución igualándolo a 0 y resolvemos. Aquí sí que os querría hacer el dibujo. Esta sería la parábola, dándole unos cuantos valores la representamos, menos x cuadrado más 4x menos 4. Esta sería la recta, 2x menos 7, y este es el recinto que queda entre las dos. Fijaos que nosotros hemos trabajado con la función diferencia y es lo que hay que hacer, menos x cuadrado más 2x más 3 igual a 0. Pues bien, las soluciones de esta función diferencia son precisamente las abscisas 3 y menos 1, abscisas de los dos puntos de corte, que es lo que corresponde hacer y es lo que nos marca el área del recinto que estamos calculando. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más. Un saludo, chicos.